están? Buenas tardes. Como lo mencionaron, hoy día vamos a hablar acerca de un tema bastante importante que es la detección temprana como uno de nuestros aliados para la salud. Esto en el marco del mes de la sensibilización contra el cáncer. Listo. Bueno, vamos a iniciar esta sesión con datos importantes que debemos de tener en cuenta y que nos va a brindar, digamos, el escenario en el cual nos encontramos actualmente. En nuestro país, más del 70% de los casos de cáncer que se han diagnosticado se van a detectar en etapas avanzadas. Y esto obviamente va a disminuir las posibilidades de éxito de los tratamientos y por ende de la curación de estos pacientes. En el año 2022, el Observatorio Global de Cáncer también nos indica que registró alrededor de 72.000 nuevos casos, generando una mortalidad de al menos 35.000 personas. Por otro lado, se estima que la mortalidad de esta enfermedad también se ha ido incrementando conforme van pasando los años. Adicional a esto, sabemos que el cáncer como enfermedad es uno de los problemas de salud pública que también afronta nuestro país. Más de 80.000 casos se presentan anualmente, más de 80.000 casos nuevos se presentan anualmente y alrededor de 41.000 son las muertes estimadas para este año, ¿no? Entonces, es importante tener este escenario, ¿por qué? Porque vamos a considerar que nuestro sistema de salud, lamentablemente, pues no tiene un escenario eficiente actualmente para quizás dar un tratamiento adecuado a esta enfermedad. Aún estamos iniciando la lucha, ¿no? A través de esta legislación y la ley de cáncer que nos va a brindar diferentes beneficios, pero la cual actualmente todavía se viene implementando. También es importante saber cuáles son los tipos de cáncer más comunes en nuestro país. Pues bien, en los hombres se ha identificado que son el cáncer de próstata, estómago, colorectal y piel. Y en el caso de las mujeres, el de mama, cuello uterina, colorectal y estómago. Adicionalmente, es importante también tener en cuenta que, como le venía diciendo hace un momento, la Sociedad Peruana de Oncología el año pasado nos indica que al menos existen 400 cirujanos oncólogos por cada 100.000 habitantes. Es decir, existen sí profesionales médicos bastante capacitados, pero no tenemos la cantidad suficiente de estos para poder afrontar todos los procesos que puedan presentarse, ¿de acuerdo? El INEM también nos indica que alrededor del 58% de los casos que se han atendido pertenecen a Lima Metropolitana y alrededor del 41% pertenece a los casos de provincia, lo que significa que nuestro sistema de salud también se encuentra centralizado en la capital, ¿no? Lo que nos va a permitir identificar una desigualdad tanto en Lima como en las provincias para dar tratamiento a este tipo de enfermedades, ¿ok? Entonces, como les venía diciendo, en nuestro país se ha implementado, se viene implementando la Ley Nacional contra el Cáncer, sin embargo, pues vamos a encontrar diversas brechas, ¿no? Si bien es cierto, el objetivo es que todos podamos tener un acceso oportuno y equitativo a nuestros servicios de salud, aún hay un retraso en la implementación, existen faltas de presupuesto, desabastecimiento a nivel de las medicinas, también podamos a encontrar un sistema de salud fragmentado, ¿no? Tenemos diferentes sistemas que aún pues no han sido unificados, ¿no? Entonces vamos a encontrar una inequidad en el acceso. Y ahora ustedes van a ir viendo durante el desarrollo por qué es importante tener en cuenta estos datos que hoy les estoy brindando. Ya sabemos que el 70% de los casos de cánceres se van a identificar en etapas avanzadas. Al menos el 60% de los casos se van a poder prevenir adoptando un estilo de vida saludable, que también vamos a ver de qué se trata. Y en el caso de los varones, alrededor del 30% van a experimentar incluso una recurrencia del cáncer de próstata, aun cuando este ya ha cesado o ya ha sido remitido. ¿Ok? Para hablar de cáncer en el Perú, pues nosotros vamos a hablar de los tipos más comunes que les he mencionado al inicio, de acuerdo a las edades de forma general en las cuales es más común que se presente. En el caso de cuello uterino, se presenta en las mujeres entre 25 y 69 años y se va a indicar la prueba de Papa Nicolau al menos cada 3 años o incluso de manera anual
para aquellas mujeres que tengan factores de riesgo que se hayan podido identificar durante la evaluación médica. Esto es siempre en base a nuestros antecedentes personales y también familiares, ¿ok? En relación al cáncer de colon, se recomienda realizar la prueba de sangre oculta en heces o TB, a partir de los 50 años. Para el cáncer de mama, una mamografía anual para las mujeres entre los 40 y 69 años. Y en el caso de cáncer de próstata, pues la indicación del cáncer de tracto rectal y dosificación del PSA para varones de 50 años hasta los 69, que es el rango donde se ha identificado que hay más varones que puedan presentar esta enfermedad. Estas estrategias de detección temprana nos van a permitir detectar en estadios iniciales y esto nos permite obviamente tener una mayor tasa de éxito en el tratamiento y la recuperación de los pacientes. Ahora bien, vamos a hablar primero del cáncer de mama. Si bien es cierto, es importante saber que el cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres, sí se presenta en mayor frecuencia en este género. Ahora, del total de cáncer de mama que se presenta en nuestro país, al menos el 20% se va a dar en mujeres menores de 40 años en nuestro país. Y ahora ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Cuántas mujeres menores de 40 años yo conozco alrededor? ¿Y cuántas de estas amigas o familiares quizás han hecho estos chequeos? Por eso esta charla nos invita mucho a reflexionar. En relación al cáncer de mama, como todo tipo de cáncer, es el crecimiento anormal y descontrolado de las células que se van a producir en esta región y van a formar este tumor. De acuerdo a la ubicación, estos pueden presentarse en el pezón, que es el conducto por donde va a salir la leche, ¿no? Cuando que podemos identificarlo, los conductos o canales que llevan la leche, los lobulillos o las glándulas que son las productoras de leche y los vasos sanguíneos, así como el tejido adiposo. Esta es la ubicación posible de donde se puede desarrollar este cáncer de mama. Y en relación a los tipos, el más común es el CDI o carcinoma ductal invasivo. ¿Okay? Esto se presenta más o menos en un 80% del total de los casos de cáncer de mama, seguido del carcinoma ductal in situ y del carcinoma lobular invasivo. La mayoría de las masas que nosotros vamos a poder encontrar a nivel de las mamas pueden ser benignos. Sin embargo, es importante que ante la presencia o la identificación de cualquier tipo de masa o bulto que hayamos identificado, pues acudamos a un especialista para determinar si esto es benigno o maligno. Existen factores de riesgo, los no modificables y los modificables, que como su nombre lo indica, podemos o no tener un tipo de acción de parte nuestra. Primero vamos a ver los no modificables, aquellos que lamentablemente pues ya se han identificado como parte de estos factores que van a incidir en la aparición de esta enfermedad. La edad más frecuente, si bien es cierto, son, como ya les mencioné, mayores de 40 años, también es importante saber que se presentan en menor porcentaje, pero en mujeres menores de 40 años. Una historia familiar, es decir, si mi mamá, mi tía o mi hermana han tenido cáncer de mama en mi familia, eso puede ser un factor de riesgo para mí. También está asociado a cambios genéticos, a las mutaciones de los genes de BRCA1 y el BRCA2, que básicamente estos genes lo que hacen es generar unas proteínas que van a reparar el ADN. Y cuando se producen las mutaciones, que son unos cambios a nivel genético, pues se van a desarrollar el cáncer en cáncer de mama en este caso. Las afecciones benignas, es decir, todas las lesiones proliferativas que podamos encontrar de manera atípica. Por eso les mencionaba que ante cualquier masa que podamos tener, es importante hacer el estudio adecuado. Y el tejido mamario denso, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente no va a permitir visualizar a través de los estudios de imágenes aquellos tumores que nosotros podamos o que puedan aparecer. Entonces, estos son factores de riesgos que van a ser no modificados. Y ahora vamos a hablar acerca de los que son modificables, aquellos sobre los cuales yo podría tener algún tipo de acción. El estilo de vida. Sabemos que fumar tabaco y consumir alcohol en exceso puede actualmente, ya esto está comprobado, puede desarrollar mayor posibilidad de que se desarrolle cáncer de mama. Esto es, en el caso del tabaco, porque existen más de 70 sustancias identificadas como cancerígenas y puede generar la aparición de estas células.
Y en el caso del alcohol, puede generar el aumento de los estrógenos que van a incidir en el aumento de la presencia del cáncer de mama. El sobrepeso y la obesidad también, incluso después de la menopausia, pueden aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama también. La inactividad física, cuando nosotros no hacemos actividad física, nosotros no le estamos brindando esta oxigenación a nuestras células que nos va a poder dar bienestar y reducir la posibilidad del desarrollo de cáncer. Y algo importante, el uso de anticonceptivos. Nosotras como mujeres, cuando tenemos una conducta sexual responsable, debemos acudir siempre al ginecólogo para que nos indique cuál es el método anticonceptivo de acuerdo a mis antecedentes personales y a mis antecedentes familiares. Es decir, no debemos dejarnos llevar, ¿no? Por lo que mi amiga, mi vecina o mi mamá me dijeron, porque cada uno tiene una historia personal distinta y es importante que esto sea evaluado por el médico para no generar un factor de riesgo que pueda aumentar la aparición de cáncer. También el tratamiento con radiaciones, en el caso que estos se hayan dado anteriormente, pues no siempre evitarlos, pero si es que ya se ha dado, generar un monitoreo eh, constante. Entonces, el 90% de los casos de cáncer de mama van a estar asociados a cambios genéticos que han sido adquiridos. Y uno de cada 10 casos están asociados a cambios genéticos que han sido heredados. Lo que significa que si nosotros adoptamos cambios en nuestra salud, en nuestro estilo de vida, podemos tener algún tipo de reversión en la aparición de esta enfermedad. Hagan de cuenta que todas las células de cáncer están como dormidas en nuestro cuerpo y si nosotros hacemos algo por despertarlas, podría darse la aparición de esta enfermedad. Y viceversa, si nosotros hacemos o adoptamos un estilo de vida más saludable, podemos generar que permanezcan dormidas en el tiempo y estas nunca despierten. Ahora bien, los signos y síntomas del cáncer de mama. En las primeras etapas no hay síntomas. Si nosotros eh, eh, ya identificamos signos y síntomas, es probable que esta masa sea ya de un mayor tamaño. Por ejemplo, podemos identificar hinchazón en la parte de la mama, aún incluso sin sentir ningún tipo de masa o de un bulto palpable, pero podemos identificar ya cambios. Podríamos encontrar la denominada piel de naranja, que es como hoyos o engrosamiento de la piel. Claro que eso también se va a dar en etapas ya más avanzadas. Incluso dolor en la mama o en el pezón sin dolor, sin causa alguna, disculpen. Un pezón retraído o invertido podría indicarnos que ya hay una masa que está generando este cambio a este nivel. Una mama más grande o pesada que la otra. Ahora, si bien es cierto, es natural que una parte de nuestro cuerpo pueda ser un poco más grande que la otra, pues no debería haber un cambio significativo o una diferencia significativa si es que en el tiempo esto no se ha identificado y de pronto vemos este cambio, pues acudir al médico para hacer una evaluación y también la hinchazón en los ganglios que se encuentran por debajo del brazo. Esos bultitos que a veces se pueden inflamar normalmente en la región axilar, es importante que también las podamos identificar. Porque estos ganglios son una especie de soldaditos que están pues custodiando nuestro cuerpo. Entonces, ante la detección de un proceso inflamatorio, lo que hace es mandar esta alerta y por eso esa hinchazón que nos podría permitir identificar la aparición de algún tipo de masa en los senos. Ahora vamos a hablar del autoexamen mamario. Esto es algo que nosotros podemos realizar las mujeres idealmente a los 7 días de haber iniciado el primer día de la menstruación. Primero, el paso uno, nosotros nos vamos a parar frente al espejo y vamos a observar las mamas. ¿Para qué? Primero, para notar aquellas diferencias que ya mencioné en la lámina anterior. Luego, para notar si es que los hubiera bultos o enrojecimientos que puedan haber incluso alrededor del pezón o alguna otra parte de la mama. Y luego vamos a repetir esta búsqueda ya haciendo la palpación. Nos vamos a acostar con un brazo por detrás de la cabeza y una almohada debajo del hombro. Esto es para poder evidenciar si es que hubiera alguna masa y poder hacer que esta de alguna manera sea palpable de acuerdo a la posición que vamos a ir adoptando y que se indica que es estar echada.
Luego con la yema de los dedos vamos a palpar la totalidad de la masa y haciendo movimientos ordenados y circulares para que no se escape de alguna forma en ninguna de las zonas que queremos explorar, vamos a ir de repente siguiendo las agujas del reloj o en cuadrantes y hacer la palpación con la yema de los dedos de toda la zona mamaria, ¿no? Primero del lado derecho y luego del lado izquierdo o viceversa. Finalmente, vamos a repetir este paso haciéndolo de pie, para que no se escape ninguna posibilidad de que haya algún punto que no hayamos podido identificar de acuerdo a la posición que hayamos adoptado. También existen exámenes que van a determinar una detección temprana, como es el caso de las mamografías. Las mamografías es una radiografía, un estudio de imagen que se va a realizar en las mamas y que nos va a permitir detectar el cáncer en estadios tempranos. Y esto obviamente puede permitir que el tratamiento sea más eficaz. Cuando nos realizamos una mamografía, a partir de los 40 años de manera anual. Sin embargo, si es que nosotros tenemos un riesgo alto, se recomienda que esta se pueda realizar incluso después de los 30 años. ¿Con qué frecuencia? Como les decía, de manera anual. E incluso podrían complementarla con una resonancia magnética de manera anual. Doctora, ¿y cómo sé si es que yo tengo un riesgo alto de cáncer? Bueno, lo primero es nuestra historia familiar, como lo mencionaba al inicio, nuestra historia personal y familiar es de suma importancia. Cuando vamos al médico, dar todos estos datos y también identificar, ¿no? En nuestra historia, si es que mamá, tía, abuela, etcétera, han tenido esta enfermedad. Luego podemos también realizar el estudio del BCRA1 o el BRCA2, como les mencionaba. Claro que estos estudios pueden ser de bastante costo, pero si es que tuvieran acceso a hacerlo, se puede identificar si tenemos un riesgo alto y la mamografía estaría indicada para hacerlo de manera anual. Y la radioterapia en el pecho, pues no, antes de los 30 años, si es que por alguna razón esto se ha venido dando en algún caso anterior que haya sido reportado, diagnosticado o incluso en tratamiento. Esto ya hace parte incluso del monitoreo que se tiene que realizar después de haber tenido la enfermedad y haber estado dado de alta. Justo ayer comentábamos, ¿no? En otra exposición que se dio acerca de un caso que actualmente sonó mucho el día lunes de una actriz conocida, que ella nos comentaba que había ya superado el cáncer de mama y que a raíz de este monitoreo que realiza de forma trimestral por indicación de su médico, encontraron que el cáncer ahora estaba en la vértebra. Doctora, ¿y cómo puede haber llegado el cáncer a la vértebra? Si en sus controles no había, pues no, ningún indicio, porque incluso ya indica que no tuvo ningún síntoma. Bien, como ustedes vieron en la primera lámina, el seno se encuentra ubicado pues en el tórax, en el caso de las mujeres, ¿no? Sin embargo, nuestro cuerpo está intercomunicado por un sistema linfático y por el sistema circulatorio. Y estas células cancerígenas pueden viajar de un lugar a otro. Es probable que alguna de estas pequeñas células, que a pesar de todo el tratamiento que esta actriz ha tenido y de bastante éxito porque logró superarlo la primera vez, haya viajado hasta la columna y finalmente haya terminado en este lugar y en estos chequeos que se han realizado de manera trimestral, pues se hayan podido identificar a través de una resonancia o algún estudio de imagen. Entonces, la mamografía, para el caso de las mujeres después de los 40 años, es muy importante realizarlas una vez en el año y si tenemos factores de riesgo que nos indican en un riesgo alto, pues solicitarlas incluso de manera anual después de los 30 años. Adoptar un estilo de vida saludable también va a disminuir la posibilidad del desarrollo de cáncer. Como hablábamos hace un momento, es importante mantener una alimentación balanceada y también realizar ejercicio de forma regular. De manera general, una alimentación balanceada debe contener proteínas magras como carne de pollo, pavo, pescado, etcétera, frutas y verduras y granos integrales, específicamente no refinados, ¿no? Evitar sobre todo las grasas saturadas y los alimentos que sean procesados. Por otro lado, realizar ejercicio de forma regular es muy importante, y no solamente para el cáncer, sino para también otro tipo de enfermedades que son crónicas.
al menos 150 a 300 minutos de intensidad moderada, 150 minutos de intensidad vigorosa a nivel de forma semanal, ¿no? O 1 hora de actividad al día. Son hábitos que nos van a poder ayudar a prevenir la aparición no solo de cáncer, sino también de otras enfermedades. Además, limitar el consumo de las bebidas alcohólicas y evitar el consumo de tabaco para el desarrollo de esta enfermedad y de otras. Finalmente, nosotros en un mundo pues donde vivimos muy de cerca con nuestro celular y podemos tener acceso a bastante información, es importante tener algunos recursos y podcasts que quizás podamos escuchar y nos puedan permitir tener un poco más de información acerca del cáncer de mama. También los invito siempre a identificar las fuentes, ¿no? Donde ustedes van a poder encontrar información de esta enfermedad. Aquí yo les dejo algunas apps como el OWISE para cáncer de mama, que puede ayudar en el caso del monitoreo y síntomas de una persona que tenga el cáncer de mama. El LiveZoom, donde nos brinda tips de alimentación saludable para controlar el peso. El HIIT y cardio para realizar entrenamientos, ¿no? Y podcast donde podemos encontrar más información acerca de la mamografía, cómo realizarla, cuándo realizarla. E incluso también podemos encontrar algunos tips de meditación, ¿no? ¿Y esto qué tendrá que ver, doctor? Pues bien, el estrés también es uno de los desencadenantes de esta, digamos, eh, aparición de células cancerígenas. Nosotros en el día a día tenemos que aprender a tener estas herramientas para controlar el estrés y que esto no tenga un impacto directo con nuestra salud. Entonces es importante recurrir a estas herramientas para de alguna manera también tener una salud mental adecuada y disminuir el riesgo de la aparición de este tipo de enfermedad. Bien, ahora vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. Ahora es el turno de los varones. La próstata es una glándula que está ubicada debajo de la vejiga, en los varones únicamente, ¿ok? Y tiene la función de secretar unos líquidos seminales que van a, pues, contener incluso espermatozoides. Los tipos de cáncer de próstata, existen diferentes tipos, sin embargo, el más común es el adenocarcinoma. Luego podemos encontrar el carcinoma microcítico o de células pequeñas, otros tumores neuroendocrinos y carcinomas de células transicionales, así como el sarcoma. También existe la neoplasia intraepitelial prostática, denominada PIN, ¿no? En sus siglas, donde pueden ser de alto o bajo grado. Y se indica, según la Sociedad Americana de Cáncer, que las que son de alto grado están asociadas en mayor grado a la aparición de cáncer. También existe la atrofia inflamatoria proliferativa, que es la inflamación de la próstata que va a generar también la mayor aparición de cáncer, que si bien es cierto, no es directamente proporcional, pero sí se ha visto que puede estar asociado. Y al igual que en el cáncer de mama, también existen factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de próstata. Generalmente es más posible que esto se dé en varones mayores de 65 años. 6 de cada 10 casos se van a dar en este rango de edad. En relación a la raza o grupos étnicos, es más probable que se dé en varones afrodescendientes. En relación a los antecedentes familiares, a diferencia del cáncer de mama, hay más posibilidad que un varón desarrolle cáncer de próstata cuando el hermano es quien ha tenido esta enfermedad. Incluso si es que el papá la ha tenido, hay más posibilidad que la desarrollen cuando es un hermano directo el que ha tenido la enfermedad anteriormente. También está asociado a cambios genéticos, al igual que en el cáncer de mama del BCRA2, en este caso. Acuérdense que este gen está encargado de regenerar este ADN. Y si ocurre alguna mutación, pues es posible que ocurra algún tipo de desarrollo de cáncer, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual también, la gonorrea y la clamidia también pueden ser precursores en largo plazo del desarrollo de cáncer de próstata, así como la inflamación de la próstata e incluso la vasectomía. Ahora, estos no son estudios concluyentes. Lamentablemente, pues siguen haciendo estudios porque alguno por ahí puede decirme, pero doctora, yo he leído, he visto que no necesariamente los van a desarrollar. Sí, es verdad, hay estudios muy divididos en relación a estos factores de riesgo.
pero sí se sabe que en algunos casos sí pueden contribuir a la aparición del cáncer de próstata. Y también, al igual que en cáncer de mama, tenemos estos factores que pueden ser modificables, ¿no? Como el alto consumo de carnes rojas y productos lácteos, que son inflamatorios, el sedentarismo, es decir, la falta de actividad física, un peso inadecuado u obesidad. En relación a la obesidad y el cáncer de próstata, no hay una relación directa tampoco, pero sí se ha observado que en aquellos varones que son obesos, el cáncer de próstata ha sido mucho más agresivo que en aquellos varones que no tenían obesidad. El consumo de alcohol y tabaco y también la exposición a contaminantes químicos como por ejemplo el arsénico. ¿Y cuáles son los signos y síntomas? Acá sí podemos encontrar dificultad para orinar, incluso sangre en la orina o en el semen, y también dolor al eyacular o u orinar, ¿ok? Esto, al ser una glándula que está posicionada debajo de la vejiga, entonces es posible que estos síntomas pues puedan aparecer de manera más pronta y muchas veces los varones no le toman importancia, ¿no? Pensando que puede ser por algo que hayan realizado durante el día o incluso algún tipo de actividad física o estar sentados mucho tiempo, ¿no? Es común encontrar esto en las consultas médicas que asocian a otro tipo de actividades y no le toman importancia hasta cuando ya pues se identifica que hay una masa a nivel de la próstata. Lo más importante, el diagnóstico y la prevención, las acciones de cuidado y autocuidado, ya hablamos de los factores modificables, aquellos en los cuales yo puedo intervenir. Y actualmente las pruebas más utilizadas para la detección temprana son el examen del antígeno prostático y el tacto rectal, incluso recomendado en varones mayores de 40 años. Luego también ya están las pruebas que son ya de diagnóstico, como las biopsias de tejido prostático y las resonancias magnéticas y ultrasonido. Y para los varones, hablar a veces de la detección o incluso de un diagnóstico temprano, de acudir al urólogo de manera periódica, pues puede generar un estigma o incluso a veces es motivo de broma, ¿no? Y ahora vamos a ver, porque una pregunta muy común cuando tocamos este tema es si realmente es necesario que se haga el tacto rectal o si basta con el PSA o incluso la ecografía. Una pregunta muy común que siempre me hacen ¿es necesario que yo realice el tacto rectal o basta con el PSA y la ecografía, doctor? Vamos a ver, en el caso del PSA, en los varones que son considerados como sanos, sin cáncer, este valor se puede encontrar menos de 4, ¿ok? Sin embargo, se ha visto casos donde incluso con una masa tumoral, estos valores se han mantenido por debajo de 4, es decir, no ha sido, este valor no es muy específico. El PSA, cuando está de un valor entre 4 y 10, también genera una probabilidad 1 de 4 de padecer cáncer de próstata. Y si es que es mayor de 10, pues sí, la posibilidad de tener un cáncer de próstata es mayor al 50%. Sin embargo, pues como les decía, esto no necesariamente es un valor bastante específico, o mejor dicho, bastante sensible para poder determinar la presencia o no de cáncer de próstata. En el caso del tacto rectal es distinto. Esta evaluación que se debe desarrollar por el profesional médico, por el urólogo en este caso, ¿no? Va a permitir a través de la realización de este examen ver la consistencia y aquellos cambios que se pueden palpar directamente, como su nombre lo indica, al tacto y que sí puede generar algún tipo de detección de algunas anomalías que incluso no se pueden ver en un examen de imágenes como la ecografía. Entonces, el tacto rectal es de suma importancia porque nos permite identificar si es que la próstata es de forma normal o ya va presentando irregularidades. Y esta más bien se complementa con el PSA, que es lo que hablamos hace un momento, para determinar o no la posibilidad de un cáncer. Y ya luego complementarlo con estudios de imágenes. Esta es la herramienta clave para diagnosticar el cáncer de próstata en los varones mayores de 40 años. Entonces, chicos, la prevención es nuestra mejor defensa. El día de hoy hemos aprendido cuáles son los exámenes y cuál es la importancia de poder tener
estas información para yo poder ponerla en práctica, ¿no? Esta charla nos debe de servir el día de hoy para poder de alguna manera hacer primero una autoevaluación. ¿Cuáles de esos factores modificables de los que hemos conversado el día de hoy yo tengo actualmente o a partir de hoy los voy a adoptar? ¿Cómo es mi alimentación? ¿Cuánta actividad física hago? Y algo muy importante, ¿cuántas veces he realizado mi chequeo a tiempo? 2025 ya se está acabando. Este año hice mi chequeo y en el caso de las personas que tengan pareja, esposa, ¿no? Novia por ahí, saben si la pareja ya se hizo su chequeo, si tienen más de 40 años, si ya acudió al urólogo, el esposo, el novio, el enamorado, etcétera. Entonces, son preguntas que nosotros debemos de hacer. La prevención es lo más importante para poder nosotros detectar a tiempo esta enfermedad y poder, como les decía al inicio, tener una mayor tasa de éxito en la curación de estos procesos.